Regresamos aquí en Vital Noticias, siendo las 7:14 de la mañana. Recordarles también que estamos en la multiplataforma informativa de Radio Vital 91.1 FM, Nativa TV a nivel nacional y las plataformas digitales de YouTube y nuestras redes sociales, por supuesto. Entramos al bloque de entrevistas y de debates. A ver, estamos conectando en ese momento con nuestro primer invitado. Bueno, mientras nos dan las instrucciones de que ya tenemos al primer invitado conectado, tengo acá nuestra cédula de votación, igual que ayer. Les comentamos a amigos, a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando por la radio, la complejidad de la cédula de votación, pero como en producción nos han hecho tan amablemente esta tablita, estamos entonces, cada vez que tengamos un espacio vamos a ir conectándonos para explicarles el proceso de votación con las 5 columnas que tenemos, tal como se puede ver en nuestra cédula de enseñanza, ¿no? Porque es un modelo. Bueno, me dicen que ya está conectado nuestro primer invitado. Por favor, al aire. Nuestro primer invitado es el general Williams Zapata. Él es candidato presidencial por el partido Avanza País. ¿Cómo está, general Hola. Williams? Buenos días. Buenos días. Gracias a la invitación Radio Vital y Nativa TV por esta oportunidad. General Williams, cuénteme cómo está en estos últimos días, últimas semanas de campaña electoral. Hemos visto los debates cuando han hablado del tema de seguridad ciudadana, educación, salud, temas que en realidad son importantes, son de vital necesidad verificar, reestructurar, hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo, pero sobre todo a nivel de seguridad ciudadana. ¿Cómo ha visto usted el tema de los debates y cuál es la propuesta fuerte, ¿no?, de su partido y de usted? Sí, gracias. Los debates en principio nos fue muy bien. En el primer debate calificamos como los 2 primeros. Bueno, decían uno, pero al final quedaron entre los 2 primeros. O sea, quien habla representando Avanza País. Y en el segundo debate sí quedó más claro que quedé primero. Y considero que esos debates son importantes, pues hace que el ciudadano reflexione en quién votar. Y en relación a la pregunta específica, nosotros proponemos que el problema más importante para el Perú en el momento es el asunto de la inseguridad. Si no tenemos seguridad, no vamos a poder desarrollar ni vivir tranquilos. Tenemos una serie de amenazas que atacan al ciudadano, como es la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, las bandas, la minería ilegal, y etcétera, y que cubre de forma general a todo el Perú, desde los más pobres hasta los que tienen dinero. Entonces eso hay que atacarlo de inmediato. Es lo primero que tiene que hacerse, es atacar al crimen organizado. Y para ello, obviamente tenemos que utilizar lo mejor que tenemos en el Estado y que existe en la actualidad. Luego lo vamos mejorando en los siguientes meses. Tenemos que utilizar inteligencia reforzada por agentes que están en las Fuerzas Armadas. Y luego tenemos que utilizar investigación criminal y posterior, ¿no?, y juntamente unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional. Me refiero a LINOES, me refiero también a SWAT y al Escuadrón de Emergencia. Ellos deben patrullar la ciudad, hacer las rondas y luego, cuando se encuentran a los delincuentes, hacer como antes se hacía, se hace un rastrillaje, se cerca el lugar. ¿Con quién? Con Fuerza Armada, con policía misma, y estas unidades entran con los fiscales y capturan a esos sinvergüenzas y los llevamos a la cárcel. Ese es un asunto muy importante que se tiene que hacer, y para eso hay que invertir. Si queremos tener seguridad y crecer, tenemos que invertir en seguridad, tecnología y todo lo demás, que no me extiendo porque ya todos saben que se necesita para ello.
pero y también necesitamos transformar a la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional debe tener una Guardia Nacional que se encargue de lo que es territorial, comisaría, regiones y todas las actividades que hace una Guardia Civil, pero obviamente potenciada. Y luego debemos tener una policía de investigación criminal donde esté la inteligencia, seguridad del Estado y ver todo ese asunto, de tal manera que ambas policías, como en muchos lugares del mundo, se especializan en lo suyo y adquieren competencias y sobre todo, tiene que trabajarse sobre la institucionalidad y la cultura organizacional. ¿Qué significa honestidad, honradez, corrupción, formalidad? Eso es importante y yo creo, no, tengo la convicción que estoy en condiciones de hacerlo porque a través de mi carrera tuve que enfrentar problemas graves, misiones que me dieron en Chamín de Guántara, en el CENEPA, también capturando a Taubumala y luego en el Congreso, en la vacancia, cuando se evacuó a Pedro Castillo. Yo creo que lo que se necesita, y con esto termino, es liderazgo. Se necesita liderazgo, se necesita decisión, se necesita la voluntad de la persona que está a la cabeza, que asuma la responsabilidad, que se ponga en la cabeza y que diga, vamos o síganme, y que tome las cosas directamente y que ponga obviamente objetivos, metas, sé cómo tratar, sé cómo relacionarme con la policía y la Fuerza Armada y sé cómo hacer control y cómo fiscalizar. Entonces eso lo conozco bien y obviamente no me tiembla la mano para nada para efectos de darle tranquilidad a la ciudadanía en lo que más necesita, como me tocó hacer antes. General Williams, sobre la corrupción, ha hablado usted de pensar en una reestructuración de la Policía Nacional, de todos los órganos que están detrás, ¿no?, de la seguridad ciudadana de nuestro país, haciendo seguramente un diagnóstico inicial para identificar cuál es la problemática de cada institución, porque siempre hay una problemática cuando existe un problema tan grave como la seguridad ciudadana. El tema de la corrupción, que se encuentra como transversal en todos los sistemas administrativos del Estado, y en el tema de seguridad ciudadana no es menor. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la corrupción enquistada en los órganos de seguridad ciudadana y cómo la atacaría? La corrupción es un cáncer que está, como acabas de decir, transversalmente instalada en la sociedad y sobre todo en el Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a los gobiernos subnacionales, o sea, los regionales y los locales. Entonces, la corrupción crea problemas por una serie de cosas que el ciudadano las conoce y no me voy a extender, se pierde el dinero, se acaban las obras, se traban los proyectos y ahí no solamente es el asunto del dinero, sino son los cargos, los puestos y una serie de cosas. Y eso hay que atacarlo. Y atacarlo como lo que cité hace un momento atrás sobre la policía es visión de Estado, es política de Estado, es política de mediano y largo plazo, una transformación de la policía. Obviamente comienza en el corto plazo, con las cosas que dije que se hacen de inmediato, y luego seguimos avanzando. En ese mismo sentido, la corrupción debe ser una política de Estado, de acción inmediata y luego sostenida en el tiempo. Obviamente que tiene que entrar la Contraloría, la Procuraduría, tiene que haber transparencia en las licitaciones, en las gestiones, en los contratos. Los sectores tienen que transparentar absolutamente todo. Debe estar todo digitalizado, firmas digitalizadas, contratos digitalizados, seguimiento de las obras digitalizadas. La Contraloría tiene que hacer un control continuo de todos los proyectos que se dan. Y nosotros planteamos que inclusive hay que disminuir de 10 millones a menos millones, unos 7 millones o 5 en un escenario, para que a partir de eso se haga el control que se debe realizar. Y también es necesario, y vuelvo a lo mismo que dije antes, depende de la cabeza, de quien dirija, de quien se propone hacer el cambio, de quien tiene como mérito o como visión el dejar algo bueno para Perú y que cambie y que obviamente le interese más su imagen que dinero u otros intereses. Entonces se tienen que hacer trabajos
donde la primera autoridad sea la que ponga las pautas. La primera autoridad tiene que decir, si no se cumple esto y hay informalidad, y hay corrupción, pues se van quienes, los ministros, los viceministros, los directores generales, los gerentes. Entonces, tienen que haber una serie de personas que están dentro de la confianza de la autoridad que tienen que pensar igual y tenemos que tener liderazgos en el primer nivel, segundo y tercer nivel. El liderazgo, el primer nivel es aquel que lleva, quien tiene la autoridad nacional o de la dependencia más grande y tiene que irradiar confianza, credibilidad y antecedentes en el sentido que quiera llevar las cosas, y en este caso es la lucha contra la corrupción. Luego los líderes intermedios, que en todas partes deben ser los técnicos, los especialistas, los mejores, que recomiendan todo lo que debe hacer. Y necesitamos, y eso se lo digo a los jóvenes y también, y pues lo digo en las Fuerzas Armadas porque enseño liderazgo, tenemos que tener líderes en los niveles inferiores. O sea, esas personas, esos jóvenes que se interesan por su comunidad, que se interesan por el trabajo donde están, por el lugar donde están trabajando en el Estado. Entonces ellos tienen que conocer su tarea, tienen que amar o desear que su institución salga adelante. Todos tienen que desear que la institución sea buena y no que sea tildada como corrupta, y luego tienen que tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De enfrentar el problema, de descubrir a los responsables y etcétera. Entonces es un trabajo conjunto que, como digo, significa una política de Estado. De lo contrario, no vamos a cambiar en el Perú en el asunto de la corrupción. Y obviamente tienen que haber juzgados especiales. Obviamente que el Poder Judicial que también tener su reingeniería hecha por el mismo Poder Judicial con especialistas ya en retiro, expertos, ¿no? Y los juzgados que son anticorrupción tienen que estar con las personas más adecuadas. Y luego pasamos a las cárceles, a los penales, cárceles o penales, a INPE, pues es un conjunto de cosas, ¿no? Para que el que es corrupto sepa que se va a ir ahí. Y obviamente, con esto termino, con la muerte civil. Aquella persona que hace una corrupción, hace corrupción en el Estado, se muere civilmente, o sea que nunca, nunca más el Estado lo va a contratar absolutamente nada, y tenemos que tener mecanismos de control, o sea, todos tienen que funcionar bien. Vuelvo a lo anterior, es misión de Estado, es tener que hacer una tarea para un plazo mayor, o sea, tenemos que actuar de inmediato, tenemos que hacer acciones de mediano y de largo plazo. Y esa es una cosa que yo ofrezco. Tengo el equipo para poder hacer eso a las personas de calidad, y en mi persona tengo la visión de conseguir eso para Perú. Bien, General Williams, ha hablado bastante sobre el tema de integridad y de lucha contra la corrupción, pero el Perú ya tiene una política de integridad y lucha contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, desde el Ejecutivo o desde el Senado, porque usted también postula al Senado, ¿verdad? También postula al Senado con el número 3. ¿Cuál sería el trabajo de fiscalización que se tenga que hacer para cumplir la normativa? Porque eso es lo que está pasando también mucho en nuestro país, que tenemos la norma, tenemos la política, pero a nivel de ejecución todavía está haciéndose muy poco, ¿no? A través de la ejecución, a través del Poder Ejecutivo justamente, y a través del Parlamento realizar una fiscalización para que se cumpla, ¿no? Lo que se establece. Sí, es correcto. Primero te agradezco por la pregunta. Sí, en efecto, postulo a la presidencia con Avanza País, un magnífico partido, y también postulo al Senado Nacional con el número 3. Gracias por la pregunta, porque en el cargo que tengo, la responsabilidad que tengo, yo no puedo estar refiriéndome a ello, pero sí voy con el 3 al Senado Nacional. Muy bien, como tú acabas de decir, este es un asunto que ya está instalado en el Estado, y quien lidera esto es específicamente la PCM, con una oficina que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Esa oficina tiene que ser el cerebro que piense y que pueda llevar esa política de Estado que acabo de citar. Allí tienen que estar esas personas que tienen que conseguir que la corrupción salga del Perú en todos los niveles del Estado. Comienza entonces en la PCM, en ese lugar. Y luego eso tiene que ser irradiado a los organismos de control
y de fiscalización que existen en el mismo Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos subnacionales para generalizar, y como acaba de citar, es responsabilidad también del legislativo. El legislativo tiene dentro de sus tres funciones importantes, una que es la de fiscalizar, y esa fiscalización tiene que ser más evidente, una fiscalización que desde el mismo Congreso, con la experiencia que he tenido, yo entiendo de que el Congreso tiene que tener ya trazas definidas como para decirle al congresista, fíjense, aquí tenemos que fiscalizar esto y darle la relación de cosas que debe fiscalizar y cómo hacerlo y además hasta dónde llegar y qué conseguir, ¿no? Obviamente que esto tiene que ser mucho mejor de lo que el congresista puede hacer por propia iniciativa. Y otra entidad es Contraloría, obviamente, y Procuraduría, que tienen que tener esas actividades de fiscalización, pero básicamente están en esos organismos del Estado capacitados y que tienen que ser repotenciados porque ya los hay. Pero como muchas cosas en el Perú no se están cumpliendo y el asunto es hacer que se cumplan. O sea, es ofrecer un poco, poner en actividad y en funcionamiento lo que existe y potenciar. No ofrecemos en Avanza País cosas que son populistas y cosas que son tan grandes que no se van a poder hacer. Ofrecemos sí hacer cambios, reingenierías en todo lo que se puede hacer y mejorar lo que tenemos, obviamente extirpando aquello que no sirve y dándole importancia a la seguridad, a la educación, a la salud, al trabajo, y lo que te estoy hablando es un estado de calidad, un estado con visión, un estado regulador, un estado que no sea grande, un estado que le sirva al ciudadano, que le sirva al emprendedor y que no le haga trabas con la informalidad y que menos haya corrupción. Es un conjunto de cosas que significa visión de Estado. Ok, claro que sí. Ha sido el general William Zapata, candidato a la presidencia por Avanza País. Tal como él menciona, se necesita una articulación dentro del Estado, que el Congreso, la PCM, la Contraloría trabajen en conjunto. Muchas gracias, general Williams. Muchas gracias por la entrevista y gracias por las preguntas que fueron muy precisas y me permiten hacer que la población que los ve y que los escucha por estos dos medios tan importantes puedan tener ya en estos días una reflexión y votar por un partido de derecha que no es populista, un partido que no es una derecha tradicional, sino es una derecha que piense en la población y sobre todo que piense en futuro y en políticas de Estado. Muchísimas gracias. Gracias por la... Gracias a por la usted. Ha entrevista. sido el general Williams, candidato a la presidencia por Avanza País.